El acta de la sesión 7 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 8 ordinaria queda a disposición de la comisión. Okay. Y el acta, ya lo les dije. Y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido por la comisión los siguientes documentos. Una nota de Amnistía Internacional, quienes solicitan ser recibidos por esta comisión con el fin de presentar el informe desigual y letal elaborado en conjunto con el Centro de Derechos Sociales y Económicos, y cuyo mensaje central es que los estados tienen que abordar temas estructurales con urgencia para salir de la crisis de derechos y de salud pública ocasionada por el COVID-19 y evitar que ésta se repita. También se recibió un oficio de la Contraloría General de la República, quienes, en respuesta a un oficio de esta comisión enviado durante el periodo anterior, en ese oficio se les solicitó que informaran al tenor de una denuncia efectuada por un particular en noviembre del año pasado, el año 2020, perdón, por una eventual obstaculización en el desarrollo del proyecto Diseño, Restauración y Museografía Londres 38 de la Memoria. En respuesta a ese oficio, la Contraloría General de la República señalan que la situación ya se encuentra actualmente superada, atendido el otorgamiento del permiso de edificación que faltaba. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En relación al primer punto, vamos a la solicitud de amnistía, agregarla a una serie de solicitudes de audiencias que tenemos para poder citarlos en el momento en que vayamos resolviendo esto. ¿Les parece? De acuerdo. Sí. El segundo punto entiendo que ya está resuelto, sí, por lo que allí indica. Bueno, en relación a la tabla, ahora corresponden, quiero recordar, 20 minutos para asuntos varios, que fue lo que acordamos. Ofrezco la palabra. El diputado Kaiser pide la palabra. Sí, un momento. Lo que pasa es que la diputada Bulnes está preguntando por las postulaciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Era hacer llegar a la Secretaría nombres de sugerencias para aquello y que van a ser citados para la sesión del día 9 de mayo. Eso es lo acordado, pero eso hay que hacerlo llegar directo al secretario. Perdón, ¿Sí? Dentro de mi ignorancia. ¿Las postulaciones son directamente de las personas o nosotros podemos proponer personas? No, las personas son las que acá nos tendrían que hacer llegar, sí. No es que uno diga, mira, fulano podría ser interesante. No, porque la persona tiene que tener disponibilidad de venir aquí a... Okay. Diputado Kaiser. Que es una pregunta de mi ignorancia. ¿No? Muchas gracias, diputada. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. La consulta que yo quería hacerle era cuándo iba a poder referir o presentar el resultado de lo que fue mi visita a Colina 1 y Punta Peuco. No sé si se acuerda que habíamos hablado de que íbamos a visitar prisiones. Absolutamente. Al mismo tiempo quiero visitar otras prisiones en el país. Quizás hubiese algún momento la posibilidad de tener un tiempo un poco más extendido para hacer una presentación general de lo que he visto en nuestro sistema carcelario. Diputado, lo conversamos la última reunión antes de la semana distrital, lo que se acordó que se iba a hacer una exposición, porque el diputado, usted también, diputado Lamartino, hizo... Sí. Acordamos que cuando estuviesen aquellas se iba a hacer la exposición y se iba a otorgar el tiempo que tenemos para estos temas, pero algunos diputados que habían comprometido asistencia aún las tienen pendiente, diputado Kaiser. Por eso no está resuelta ahora, fue lo que hablamos en la última sesión de comisión. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Más palabras de puntos varios? De acuerdo, entonces avanzamos en la tabla y la
la orden del día es la siguiente. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Continuar la discusión del proyecto de ley que modifica y fortalece la ley número 20.609, que establece medidas contra la discriminación, boletín 12748-17. Para este efecto se acordó invitar a los abogados de la OTD, Organizando Trans, Diversidad, Matival Cortés, y al académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuente Álvarez. Tengo entendido que el académico de la Universidad de Chile está presente. Está conectado, presidenta. Ya. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra. Nosotros tenemos una orden de funcionamiento de la comisión. Por favor, le solicitamos unos 15 minutos de exposición para después poder realizar, viene otro invitado y al final hacer las consultas que nos correspondan. Este punto lo debemos terminar a las 16 horas, porque después tenemos el segundo punto de la tabla. Por favor, profesor. Don Álvaro tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo especialmente a los honorables diputadas y diputados de la comisión. Agradezco mucho también la invitación porque desde el punto de vista de la academia nos permite a quienes hemos estudiado estas materias y otras referirnos a este tema. Ya desde fines de los años 90 se venía en paralelo, y me permito hacer este pequeño preámbulo histórico, en paralelo a la discusión largamente establecida desde 1990 en adelante del Ombudsman, la necesidad de dotar a esta futura institucionalidad que Chile no se ha dado de una legislación que pudiese hacerse cargo de las acciones de discriminación. Quisiera referirme en primer término al concepto. Sí, finalmente, luego de los largos años que implicó primero la fase preparatoria y preliminar, hasta que en el gobierno del presidente Ricardo Lagos finalmente se elabora el proyecto de ley y se empieza a tramitar en el Congreso Nacional, hasta la dictación de la ley 20.609, en primer término, el problema es que no hay una institucionalidad pública que establezca políticas públicas, porque como ustedes muy bien saben, y eso está recogido en el proyecto y en toda la tramitación, de lo que se trataba y de lo que se trató finalmente como objeto de la ley 20.609 era establecer un procedimiento judicial. Entonces, allí es un primer foco de críticas porque no da cuenta de la necesidad de una institucionalidad. Y uno se pregunta, ¿institucionalidad para qué? Institucionalidad, en primer término, para poner énfasis en uno de los objetos que este proyecto de ley establece y que a mi juicio está en consonancia con las obligaciones internacionales que Chile ha asumido ante el sistema de derechos humanos, es la prevención y la promoción de los derechos humanos, porque esto está ausente en la actual legislación. Entonces, lo primero que aporta el proyecto y que da pie a que podamos desarrollar una institucionalidad maciza en esta materia es justamente en las acciones de prevención que queden a cargo de la institucionalidad pública, es decir, que el Estado pueda establecer una serie de políticas, porque si bien es cierto, la ley ha servido para establecer un procedimiento judicial que llegue a una sanción desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de cualquier criterio de acceso a la justicia, cuando se trata de establecer sanciones a crímenes, a situaciones violentas, recordemos que el aumento de crímenes de odio en Chile desde las cifras del año 2018-19 venía en progresión y eso se ha mantenido. El año 2018 hay un aumento de crímenes de odio de un 44%, el año 2019 de un 58%. Nada de la realidad que vive nuestro país ahora hace presumir que esta cuestión vaya a ir bajando. Y esto es por una razón extremadamente sencilla, porque mientras los países civilizados, sobre todo en el ambiente europeo y americano, han avanzado en legislación protectora de diversas minorías, diversidades y disidencias, los actos de odio y los crímenes recrudecen.
Respecto de la ley 20.609, en estos aspectos hay dos problemas que a mi juicio el proyecto de ley trata de resolver y podría resolver mejor. Uno de ellos es en torno a la agravante penal. No quiero ser tan estrictamente técnico, pero la agravante penal actual establece una serie de elementos volitivos del tipo penal. ¿Qué quiere decir esto? Traducido en un lenguaje más accesible, es que requiere para la configuración que se acredite en un juicio que el delito estuvo especialmente motivado, y allí necesariamente hay que inmiscuirse en aspectos psicológicos del autor en un acto de odio, y eso lo supera el proyecto de ley, redactando sin esos elementos volitivos del tipo penal la agravante penal. Un gran problema ha sido en el ejercicio, yo no tengo activo ejercicio de la profesión, pero como dicto un curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que se llama Diversidades Sexuales y Derecho, en que justamente abordamos toda la legislación relativa a el tema específico de las diversidades sexuales, nos hemos dado cuenta en el análisis de la jurisprudencia que una dificultad importante ha sido la acreditación de la agravante penal. En algunos casos se ha logrado hacer, pero el principal escollo es la redacción. Y este proyecto avanza justamente en eliminar esos elementos volitivos del tipo penal, de modo tal que sea más fácil que la agravante del delito producido con una motivación genérica en descrédito de cualquier categoría sospechosa de las descritas en la ley con carácter amplio pueda entonces prosperar. Por otra parte, tenemos el grave problema que implica en una legislación única y singular, lo que es contradictorio con el derecho internacional de los derechos humanos, en orden a que tiene que ampliarse la protección a las víctimas, y es que si no se logra establecer la existencia real del acto discriminatorio, hay una multa contra la víctima denunciante. Eso es inusitado en el derecho procesal chileno. Yo diría que es el único cuerpo legal donde se establece esto. Genéricamente, además, existe siempre en toda la legislación procesal la oportunidad de que cualquier juez, si tiene ante sus ojos un litigante temerario, pueda sancionarlo con la condena en las costas de la causa. No hay razón que justifique que en esta acción que está protegiendo a las personas contra los actos discriminatorios se establezca esta sanción para el caso en que no prospere la acción, pues las acciones judiciales pueden prosperar o no prosperar por múltiples razones, no solo porque la actividad del actor sea temeraria. Avanzando en el análisis del proyecto de ley, tenemos ya, por una parte, el avance en la promoción, que a mi juicio puede servir de base para una futura institucionalidad específica. Es un gran avance que se establezca así como responsabilidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos las acciones de promoción de la legislación antidiscriminación. Tengo que hacerme cargo del procedimiento, y aquí naturalmente tengo plena conciencia de lo que se está tratando de analizar. Es un proyecto de ley que ya está escrito en base a una ley que ya se estableció de esa manera. Pero quisiera insistir en una idea para que los honorables y honorables diputados puedan analizar, y que es la necesidad de separar el orden cautelar, es decir, una acción rápida que sea eficaz. De hecho, el proyecto original establecía, que fue modificado en el Senado, establecía que la acción debía conocerse ante las Cortes de Apelación. Bueno, quedó finalmente ante los tribunales de primera instancia. Me parece loable el que hoy día se permita que proceda la acción de indemnización de perjuicios, pero sería bueno y sano que se distinguiera una acción cautelar rápida y eficaz de una acción de perjuicios que por naturaleza es más rápida. Eso es una opinión desde la academia que me permito ilustrar ante esta honorable comisión, teniendo siempre en consideración de que se está analizando un proyecto de ley que viene redactado en ese sentido, y con todo los avances que plantea me parecen totalmente razonables.
Una cuestión importantísima, a mi juicio, y que es destacable, es se ha llamado inversión de la carga de la prueba, pero a mi juicio es solo una regulación de la prueba indiciaria. Esto no es una revolución en el derecho procesal chileno, esto está presente incluso en el proyecto de Código Procesal Penal que algún día esperamos vea la luz, del proyecto de Código Procesal Civil, perdón, y el nuevo procedimiento civil que esperamos pronto vea la luz, pero no es una cuestión extraña. Como está redactado en el proyecto me parece bastante adecuado. Y no es invertir la carga de la prueba, sino que es señalar que cuando hay indicios de que existe un acto discriminatorio, le corresponde al imputado de ese acto de discriminación explicar la razonabilidad de esa diferencia. ¿Ah? Eso nos parece totalmente apropiado y, como les digo, no es algo nuevo ni una revolución en el derecho procesal chileno. La prohibición de las terapias de reconversión es poner a Chile a tono con las naciones que más protegen a sus ciudadanos y a sus habitantes en torno a evitar que estas formas de tratos inhumanos, crueles o degradantes que rayan en la tortura sean permitidas en nuestro país. Afortunadamente, en Chile no hay una gran difusión de este tipo de terapias, han sido muy marginales y esperamos que aprobándose esta disposición no haya ningún temor de que puedan proliferar en nuestro país. La separación de la acción cautelar de la acción de indemnización, que si bien no está tratada en el texto, me parece de la máxima importancia, porque es necesario un procedimiento eficaz para que estas acciones no se lleven a efecto y que las acciones que permitan a los tribunales suspender los actos discriminatorios también puedan ser igual de eficaces. Pero insisto que lo más importante de este proyecto es poner el énfasis en las posibilidades que tenga el Estado, ojalá, en una institución pública que especialmente se dedique a aquello, para que pueda hacerse políticas de prevención, de educación y de capacitación permanente, tanto de los funcionarios públicos como en el sector privado también, alianzas estratégicas con las empresas, que en muchas, sobre todo en las más grandes, lamentablemente solo en las más grandes, aparte ya de tener gerencias de género, tienen gerencias de género e inclusión, y hay empresas que han desarrollado una política muy activa en torno a la implementación de un ambiente no discriminatorio dentro de sus actividades productivas, lo que es muy interesante. De hecho, he sido invitado por importantes empresas a participar de charlas que puedan influir o incidir en los aspectos educativos para sus trabajadores. No quiero insistir más en eso, señora presidenta. Reitero el agradecimiento por haberme invitado a esta sesión y quedo disponible para poder contestar las preguntas que usted estime pertinente o que las diputadas y diputados de esta comisión me puedan formular sobre el particular. Resumiendo entonces, lo más importante a mi juicio es que se refuerce la institucionalidad, que sella el camino hacia la posibilidad de establecer una institucionalidad específica, que establece facilidades para que el procedimiento sea más ágil, remueve barreras de entrada al procedimiento, que es lo más importante, establece una definición mucho más maciza del concepto de discriminación arbitraria, y establece también una serie de aspectos conceptuales que a mi juicio son importantes de destacar y que van poniendo una tipología o tipificación de acciones y conductas en forma amplia y dinámica. Yo creo que con estas mejoras la ley antidiscriminación en Chile podría ser más eficaz. No es posible que en 10 años de vigencia solo haya 150 acciones interpuestas. Esto hablaría muy bien si estuviésemos en un país en que a todos nos conste que no haya acciones o actos discriminatorios, pero claramente esto no es así, y el que haya interpuestas solo algo más de 150 acciones judiciales en 10 años, habla, yo creo, claramente acerca de las cortapisas procesales que existen en relación con esta institucionalidad. Muchísimas gracias a todas y todos.
Muy buena. Profesor, se le agradece de verdad, muy clarificador. Le solicito que no se desconecte para que podamos hacer al final de la sesión las consultas necesarias. Y ahora le vamos a invitar que pasen, por favor, Ignacia Oyarzún y Matibal Cortés, de la Asociación OTD Chile. Buenas tardes, muchas gracias, honorables diputados, por invitarnos a participar en esta instancia. Nosotros representamos a OTD Chile, Asociación OTD, organizando Transdiversidades. Somos una organización que vela por los derechos humanos de las personas trans, no binarias e intersex. Yo soy Ignacia Oyarzún, soy abogada trans y soy la coordinadora de la Unidad de Legislación y Políticas Públicas de OTD, y me acompaña Matibal Cortés, socia de OTD, ex asesora jurídica de nuestra unidad, quien va a iniciar la presentación hablando sobre la necesidad de una institucionalidad antidiscriminación. Muchas gracias. Muchas gracias. Me cuesta un poco seguir, parece que si hablas más lento y más claro, porque ya las mascarillas nos tapan un poco la voz. Ah, ya. Está bien. Lo vamos a tener en consideración. Muchas gracias, diputada. Bueno, nuevamente agradecer por recibirnos hoy día acá. Nosotros estamos muy felices de poder continuar con un trabajo que iniciamos en el primer trámite de esta reforma que se hizo en el Senado, y también me tocó exponer, de hecho fue la primera exposición que realizamos. Y como bien decía Ignacia, voy a partir hablando de la institucionalidad antidiscriminatoria, que es una demanda de la sociedad civil desde los fines de los años 90, desde mucho antes de la aprobación de la ley antidiscriminación en el año 2012, después del brutal crimen de odio que terminó con la vida de Daniel Zamudio. El objetivo de la creación de una institucionalidad, a diferencia de lo que muchos pueden creer, no es hacer una institución a la medida de la población LGBT, sino que estamos pensando en una institucionalidad antidiscriminatoria amplia que proteja a todos los grupos históricamente discriminados. Por ejemplo, población migrante, población afrodescendiente de las primeras naciones, en fin, todos los grupos que merecen una particular protección, considerando que existe discriminación estructural contra estos grupos. El modelo en el que se pensó a fines de los 90, durante la tramitación original de la ley antidiscriminación, después hasta el año 2012, y la que seguimos pensando actualmente, es algo parecido al INADI en Argentina, el Instituto Nacional para Prevenir la Discriminación, que cuando se creó en esa oportunidad, se creó incluso antes de lo que en ese momento también se pedía, que era el Ministerio de la Mujer. Entonces, el INADI también buscaba proteger a mujeres, a población LGBT, pero no pudo realizar políticas públicas focalizadas en esta población con presupuesto, como si es lo que nosotros estamos pensando respecto a la creación de la institucionalidad, insisto, respecto a todos los grupos. Pero parto haciendo esta distinción porque hay que atajar esa idea quizá errada de que nosotros queremos una institución para nosotros. Eso, si eventualmente se crea, sería en otro proyecto de ley y sería quizá algo parecido al modelo de la Subsecretaría de Políticas de Género que existe actualmente dentro del Ministerio de la Mujer en Argentina. Entonces, para partir distinguiendo, esto no es una institución para personas LGBT, es una institucionalidad amplia. ¿Y qué atribuciones nosotros pensamos que debería tener esta institucionalidad antidiscriminatoria? Es principalmente, como ya anunciaba, la creación de políticas públicas, programas de apoyo, por ejemplo, focalizados en los grupos históricamente discriminados, especialmente que sufren barreras de acceso a la formación en educación, al trabajo, entre otras áreas. Existen otros modelos en el mundo, existe el CONAPRED en México, en donde, a diferencia en Argentina, en donde el director del INADI es de exclusiva confianza de la presidencia, en el CONAPRED existe una junta de gobierno que es compuesta por 14 personas, 7 de las cuales son electas por el Poder Ejecutivo y las otras 7 por una asamblea consultiva de organizaciones de la sociedad civil, algo similar a lo que tiene hoy día el INDH respecto de la elección de los 2 consejeros de la sociedad civil. Ese es el modelo mexicano, es un modelo más autónomo, pero nosotros nos inclinamos, como digo, respecto al modelo del INADI. Ahora, respecto que también a qué atribuciones debería tener respecto a representación judicial, por ejemplo, nosotros pensamos que el Servicio Nacional de Antidiscriminación, que es un poco la idea que tenemos en mente, debería estar dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos y debería, de alguna manera, seguir de alguna manera los modelos de dispositivo de protección que tiene actualmente el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género respecto a, por ejemplo, las casas de acogida, respecto a mujeres u otros también programas. Pero insisto, no solamente respecto a la población LGBT, pero sería una línea importante a trabajar, porque lo que nosotros podemos ver hoy día
es que no existe ninguna repartición del gobierno que se encargue específicamente de estos grupos. Por ejemplo, la población migrante, actualmente tenemos el Servicio Nacional de Migraciones, pero no existe más que el control de la migración asignado a esa institución. No existe una prevención de la discriminación dentro del Servicio Nacional de Migraciones. ¿Para qué decir con la población LGBT? Actualmente hay una mesa de trabajo gubernamental que está siendo dirigida por la Dirección Sociocultural de la Presidencia, por la señora Irina Caramanos, con la ministra de la Mujer, y de alguna forma han trabajado directamente con las organizaciones de la sociedad civil para poder ver de qué manera se pueden avanzar en las demandas de nuestra población. Ahora, lo que ocurre en Argentina es que el INADI además tiene atribuciones de poder adjudicar y definir cuándo existe un acto discriminatorio o no, es decir, tiene dictámenes. No sabemos si es que algo así se debería crear en Chile, creemos que es algo un poco anómalo, pero sí deberíamos pensar en alguna especie de instancia prejudicial de apoyo a víctimas de discriminación que después pueda mejorar su posición al enfrentar un procedimiento de denuncia civil que está establecido en la ley de antidiscriminación. Respecto a eso nos vamos a referir en los siguientes puntos. Así que eso por ahora. Bueno, respecto a lo que significa la conducta que causa, en la diapositiva número 2 hay un comparado legislativo, que es un punto que ha causado controversia por el numeral 29 del proyecto de ley, 19, perdón, que modifica el artículo 10 de la ley antidiscriminación, el que señala lo que se ve en el comparado. Y respecto a esto, hay que señalar que existe una norma vigente desde el año 1902, y escucharon bien desde esa época, donde el Código de Procedimiento Civil, en particular dentro de las normas de los juicios de mínima cuantía, con el objeto de atajar las litigaciones temerarias que podrían tener algunas personas en estos procedimientos. Respecto a la prueba indiciaria, esto está en el número 3. La prueba indiciaria es el segundo punto el que nos vamos a referir, puesto que se ha dicho que es un artículo que invierte absolutamente la carga de la prueba, lo cual no es así, porque lo que permite este artículo es que si el juez cuenta con antecedentes suficientes que hubiera presentado la parte demandante, entonces podrá el tribunal exigir al demandado que explique los motivos de las medidas que implicaron una situación de discriminación, explicando, por cierto, su proporcionalidad. Esto es coherente con lo dispuesto en la modificación del artículo 2 de la ley antidiscriminación aprobado por el Senado, que crea una definición de justificación razonable que está pensada para facilitar la estrategia judicial que la parte demandada debe elaborar para liberarse de la denuncia. Por otra parte, también es coincidente con lo que ha ocurrido en casos reales en que se ven envueltas empresas donde éstas buscan la manera de aportar la mayor cantidad de antecedentes posibles en los juicios. Por tanto, esto no es una inversión de la carga a la prueba, sino que es prueba indiciaria, y que, como podemos ver en la diapositiva, existe en el derecho del trabajo, precisamente porque toda lógica del derecho laboral se basa en que existe una desigualdad entre el empleador y los trabajadores, tal y como también existe entre quienes discriminan y los grupos históricamente excluidos, que son protegidos por las categorías del artículo 2 de la ley. De hecho, también este es el sentido de la definición de discriminación estructural, que está en el artículo 1, número 19 de la letra B, que agrega el artículo 10, inciso tercero, que señala que cuando los antecedentes aportados por el recurrente resulten indicios suficientes de que se ha producido una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Y por otro lado, el artículo 493 del Código del Trabajo supone que cuando uno de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Sí. Sí, bueno, ahí estaba lo que decía Ignacia. Efectivamente, el 493 del Código del Trabajo ya establece esta norma de prueba indiciaria que ha sido muy útil para poder proteger los intereses de los trabajadores que se ven afectados por abusos por parte de sus empleadores. Entonces, norma vigente, esto no va a generar un descalabro jurídico judicial, sino que es algo que ya existe en el derecho y por eso es importante despejar los temores que existen respecto a esta innovación. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ahí está la definición de discriminación estructural a la que hacía referencia Ignacia, que está aprobado por el Senado y está en el artículo 2. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora vamos a hablar de la agravante penal. Siguiente diapositiva, por favor. La agravante penal está en el numeral 21, el artículo 12 del Código Penal, y en el lado izquierdo de la diapositiva podemos ver cuál es la redacción actual, que dice cometer el delito, participar en él, motivado por. Esto en un trabajo que se ha realizado con organizaciones LGBT junto a la Fiscalía Nacional, dentro de lo que se ha llamado el Observatorio de Violencia contra Personas LGBTIQA+, de la Fiscalía Nacional. Se ha determinado que han existido graves dificultades probatorias respecto de la agravante penal incorporada por la ley de antidiscriminación. De hecho, en el que es considerado el caso más grave de crimen de odio después de la muerte, de la tortura y asesinato de Daniel Zamudio, que es en el caso de Nicole Saavedra, quien fue asesinada y torturada en esta región, en este caso no se pudo dar por acreditada la existencia de lesbofobia en ese crimen de tortura y asesinato. Y eso ocurre precisamente porque lo que se exige es lo que en derecho penal se llama el dolo directo. Es decir, la única causa que debe motivar el delito es que haya sido motivado por la discriminación. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía señalaba, las organizaciones nos señalaban que normalmente, a veces cuando hay casos de discriminación, se combinan con otros delitos. Se roba una billetera, se roba un celular, entonces el crimen de odio queda diluido dentro del otro delito de alguna manera. Entonces, de esa manera es muy difícil probarlo. Por ello, y lo que está aprobado en el primer trámite es lo que está en el lado derecho, que está copiado a su vez del anteproyecto Código Penal que fue incorporado, fue enviado a este Congreso el 7 de enero del 2022, es decir, de este año, hace poquitos meses, y en él hay varios artículos en donde en vez de usar esta figura del motivado por en caso de discriminación, se usa esta fórmula que se exprese de alguna forma de valorización o rechazo. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver que el artículo 161, 178, 214 del Código Penal, del proyecto de nuevo Código Penal, tiene esa fórmula. Vemos el lado derecho, estas son las agravantes en caso de delitos de femicidio u otros crímenes de odio, y en el numeral segundo del agravante, que está en el 178, este proyecto de nuevo Código Penal, está la fórmula de una forma que expresar rechazos de valorización del género femenino. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver que también se utiliza la fórmula de una forma que expresar el rechazo de valorización, etcétera, etcétera, porque eso también se ha considerado que simplifica la prueba, es decir, cuando tiene que aparecer solamente un elemento, por ejemplo, un insulto homolesbotrasodiante, o alguna otra expresión que dé cuenta de que existe discriminación, entonces en ese caso se aplica el agravante y de esa manera podemos hacer justicia para que al final el agravante sirva, porque sería muy complejo que se haya creado este agravante, de alguna forma rehuyendo que se creen tipos penales específicos y en definitiva en los juicios no se puede aplicar. Ahí vemos la del artículo 161, etc. Vamos más adelante en la diapositiva, por favor. Lo mismo. No sé si podemos avanzar. El siguiente tema del cual nos gustaría referirnos es a la legitimación activa. ¿Qué quiere decir? Si avanzamos en la siguiente diapositiva, ¿quiénes pueden iniciar una acción antidiscriminatoria? Como anunciaba al principio, nuestro objetivo es que en la institucionalidad antidiscriminatoria pudiera haber alguna especie de fase prejudicial de mediación de la cual se pueda hacer cargo la institución frente a denuncias que pueda recibir. Es decir, pensamos que la institución recibe una denuncia, llama de alguna manera o cita a la parte que fue demandada, y puede intentar llegar a alguna especie de acuerdo extrajudicial, considerando que existe la posibilidad de recurrir al procedimiento de la ley de antidiscriminación. En el caso de que eso no exista, y como hoy día no hay institucionalidad en el proyecto, porque eso, pese a que fue solicitado en el gobierno anterior, en las mesas de trabajo que se sostuvieron con el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, que es dependiente del gabinete del Ministerio SEGECOP, ahí las organizaciones casi de consumo pidieron institucionalidad antidiscriminatoria. De hecho, las que estaban bien interesadas en crear institucionalidad antidiscriminatoria son las organizaciones que representan a personas en situación de discapacidad y también a las organizaciones LGBT. Sin embargo, eso no fue incorporado como una indicación por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la época, y ante esa situación lo que nosotros propusimos es que se le otorgara legitimación activa a organizaciones de la sociedad civil que, en representación de grupos históricamente discriminados, puedan iniciar acciones de no discriminación. Ahora, esto nosotros nos inspiramos en la ley 19.496, que es la ley de protección de los derechos de los consumidores. Y respecto de esto, naturalmente, no es lo mismo hablar de defensa de derechos fundamentales que hablar de defensa del derecho al consumo. Es muy diferente. Una cosa son los derechos humanos y otra es una relación privada, ¿cierto? Pero en general hay que comprender lo anómalo de este procedimiento, porque esto es una denuncia civil por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, eso ya es anómalo en sí.
Entonces, no tenemos otro recurso para poder perseguir situaciones de discriminación. Sería el recurso de protección, que no puede más que determinar que se termine un acto discriminatorio, pero no implica sanciones, no implica reparación, que es lo que sí viene aprobado desde el Senado. Entonces, frente a esa situación, el otro problema grave que tiene la ley de discriminación es que solamente pueden iniciarse acciones por situaciones de discriminación sufridas por una persona con nombre y apellido. Es decir, por ejemplo, yo, Matibal Cortés, debía haber sido discriminado por lo que sea, entonces ahí yo puedo iniciar una acción o alguien puede iniciar una acción en mi representación. Pero nadie podría iniciar una acción de discriminación por ejemplo, discriminación en general contra la población trans, por ejemplo, o contra la población migrante en general. No hay forma de poder atajar discursos de odio que incluso muchas veces se pueden traducir en delitos graves. Y vemos que muchas veces esto termina en no necesariamente un asesinato, sino que a veces, muchas veces en situaciones de suicidio, una situación que afecta particularmente a personas trans y en general a la población LGBT, y por eso también se está tramitando el proyecto de ley José Matías, que está en la Comisión de Educación en este mismo momento votándose. No sé si podemos avanzar. Entonces, en esto, acá, lo que teníamos en la diapositiva anterior era que la idea es que se pueda copiar la figura del interés colectivo, el interés difuso que existe en el derecho consumidor, para que en el caso de vulneraciones generalizadas contra una población, también puedan ser perseguidas por organizaciones de la sociedad civil que hayan sido creadas con anterioridad al hecho. Nosotros no queremos que se creen instituciones ad hoc o organizaciones ad hoc frente a una situación de discriminación, sino que naturalmente tienen que existir con anterioridad. Y de hecho en el derecho de consumo existen este requisito que deben haber sido constituidas con al menos 6 meses de anticipación. Ahora, lo que queda pendiente, y esto es importante poder avanzar eso ojalá durante esta tramitación, durante este segundo trámite, es la forma en que se van a concretar las indemnizaciones de perjuicios que nazcan eventualmente en estos casos de legitimación activa por interés colectivo, interés difuso de personas discriminadas. Y ya para ir terminando, el sexto y último punto es el del plazo, que está definido en el artículo 5 de la ley de discriminación y que actualmente es de solamente 90 días corridos. O sea, literalmente hay que correr para ir a interponer una acción antidiscriminatoria, y lo que nosotros propusimos es que esto se ampliara a la regla general que existe en el derecho civil, que es de 4 años de prescripción para las acciones. Sin embargo, eso no fue considerado por el Senado y solamente se amplió a 1 año contado. Es decir, desde 1 año, desde la ocurrencia de los hechos, es que se puede solamente interponer la acción. Y ese es un problema porque si podemos ver la última diapositiva, que es la siguiente, vemos que en todo el derecho civil, ahí aparece un listado de normas en donde el plazo de prescripción es de 4 años. Entonces no se entiende más que quizás el objetivo es solamente limitar el poder de esta ley al poner un plazo tan pequeño, que ahora es de 90, se amplió a 1 año, pero esperamos que avance hasta con los 4 años. Eso ojalá que estos elementos puedan servir en la tramitación. Estamos abiertos a que nos puedan dar preguntas y consultas, y nuevamente agradecer por recibirnos acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacia, Matibal. Reiterar el agradecimiento, Álvaro, y por favor queda ofrecida la palabra para consultas. Consultas, el diputado Kaiser, la diputada Osandón, la diputada Fríes, el diputado Guzmán. ¿También? También acá, la diputada Ñanco. En ese orden, por favor. Y después, Presidenta. Muchísimas. Sí, lo anoto. Un par de consultas. Kaiser primero, diputado Kaiser. Gracias, señora Presidenta. La primera consulta tiene que ver con lo siguiente, porque hemos hablado del tema de la inversión de la carga de la prueba. En el Código Penal, con razón, se exigen otros estándares que en el Código Civil o en el Código Laboral, en materia de lo que es el tema probatorio, entre otras cosas, porque nosotros sostenemos el principio de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. El principio es que el Estado tiene que probar la culpabilidad o un agravante más allá de toda duda. Entonces, modificar esto para transformarlo en un sistema indiciario me parece complejo. Sería interesante escuchar una referencia respecto de ese punto. Posteriormente se conversó sobre el tema de la terapia de reconversión respecto de menores, la prohibición de la terapia de reconversión. Eso también implica, es mi consulta, eso también implica a personas que quieran
transformarse en un sexo que no es el suyo, o sea, que no es aquel asignado, como le dicen en el nacimiento. Esa es la segunda pregunta. El tercer punto tiene que ver con los agravantes en razón de la pertenencia o de lo que sería el delito de odio. Es más grave desde el punto de vista de este proyecto de ley que una persona sea asesinada en razón de una situación de homofobia, que si le quieren robar, por ejemplo, 10.000 pesos. Son cosas donde que yo personalmente creo en el principio de igualdad ante la ley, donde la verdad es que me complica un poco. Por lo demás, el tema de los crímenes de odio no tiene que ver también con la creación o con la generación de nuevos delitos, el aumento, porque en algún momento se habló de ello, el aumento del número de delitos de odio cometidos no tiene que ver también con la creación de una serie de delitos que entran dentro de esa categoría. O sea, en Europa o en Estados Unidos hemos tenido esa situación. Naturalmente que si algo que antes no era delito se tipifica como delito, la lógica indica que va a haber un aumento estadístico en la comisión de delitos una vez que se empiecen a perseguir. Y por último, el tema de no querer probar la agravante, sino que suponerla. No implica de alguna manera que nosotros nos alejamos de lo que es un tema que tiene que ver con la recomposición del daño causado, para tratar de establecer una situación. Hablaron de discriminación estructural, una situación en la cual es más bien la ideología más que el acto el que toma un rol relevante en esto. Y por último, absolutamente cerrando, ¿por qué este proyecto permite a personas que no han sido dañadas, es decir, a terceros, organizaciones, ONGs o lo que sea, interponer acciones que las beneficiarían económicamente, siendo que ellos no han sufrido un daño? Son las preguntas Gracias. que tengo entonces que hacer. Muchas gracias. Ya, gracias, diputado. Diputado Sandón. Vamos a hacer primero todas las preguntas y después se responde, por favor. Gracias, presidenta. Agradecer ambas exposiciones. Me parece muy importante lo que dijo don Álvaro Fuentealba, en el sentido de que la ley sanciona y que, pero no, a veces no se hace cargo de la prevención, ¿no? Yo cuando leo esto dice que uno de los objetivos es prevenir. La pregunta es cómo, ¿ah? ¿Cómo a través de este proyecto de ley se deduce que se está previniendo algo que claramente hoy día existe? Nadie puede negar. Hoy día hay un tema de violencia y hay mucha discriminación. O sea, yo no parto no, esa realidad no hay que, y es bastante transversal la discriminación, porque a uno se le discrimina por ser de una comunidad, de una orientación sexual distinta a la de uno, a otros se nos discrimina por pertenecer a un grupo socioeconómico distinto. O sea, hoy día tenemos lamentablemente una sociedad que si la pusiéramos con rayas, todos los discriminamos, porque es cosa de ver los Twitter y los comentarios que hacen incluso gente que defiende la no discriminación, pero en el fondo discriminan a todos los demás también. Entonces, efectivamente, tenemos una sociedad bastante enferma. Entonces, eso, ¿cómo en el fondo se llega a esta prevención? Habla de la institucionalidad, ¿no? En este proyecto se está, perdón, yo no lo encontré tal vez, dónde se está creando esa institucionalidad. Y preguntarle a la segunda expositora, disculpe el nombre, no lo alcancé a anotar y no lo veo aquí en el Zoom. Ignacia, diputada. Ignacia, muchas gracias, presidenta. ¿Cómo es esto que un grupo pueda decidir ir a un juicio o tomar una causa de una persona? Eso es lo que yo entendí, puede ser que lo he entendido mal, ¿no? Una institución pueda formarse una institución que se dedique como a defender estos tipos de discriminación, pero me pareció entender que era sin o con el consentimiento de la persona de la cual había sufrido, porque normalmente hoy día eso existe. O sea, tenemos muchas instituciones para la confianza, bueno, una infinidad que hace una labor espectacular
que toman casos, pero cuando las personas se dirigen a ellos y los acogen, los acompañan y terminan en las resoluciones. Aquí sería como distinto, sería como tener una facultad de tomar todo lo que consideren que está en este mercado, porque como hablaron ahí como hicieron esa relación como con el mercado, me gustaría saber eso también, como si es algo que aparece en el proyecto, porque me parece, yo no sé si yo no lo vi, o es algo que ellos proponen que sería como a mejorar, porque aquí también es importante saber cuáles son las cosas que ustedes como expositores también piensan que puede mejorarse. Algunas me quedaron claras que el Senado las tomó y otras no, pero esas son mis preguntas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Diputada Fríes. Gracias, Presidenta. Tengo varias preguntas para ambos. Primero, respecto de si ustedes mantendrían el concepto de discriminación arbitraria, toda vez que sé que es un concepto que se usa en la legislación nacional, pero no necesariamente no se usa en el ámbito internacional, y pareciera dar a entender para un ciudadano y ciudadana común y silvestre que hay discriminaciones que pueden no ser arbitrarias, lo que es distinto a distinciones, etcétera. Entonces, mi primera pregunta va con eso. La segunda tiene que ver con las categorías, las llamadas categorías sospechosas. Y también, parafraseando un poco el derecho internacional, ¿les parece a ustedes que mientras más categorías, mejor se puede trabajar el tema de la discriminación? ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, en el proyecto se han mantenido cuestiones como categorías como la maternidad, la lactancia materna y el amamantamiento. Efectivamente pueden haber actos discriminatorios respecto de las personas que en función de que pueden ser personas trans mujeres, ¿no es cierto? O sea, trans hombres y mujeres que serían categorías de sexo y sería de género, pero no necesariamente el hecho de la lactancia. Me perturba, y la pregunta es esa, me perturba empezar a fragmentar aún más en virtud de que muchas de estas cuestiones tienen que ver con la capacidad de agenciamiento de los grupos históricos que hay detrás. Y en ese sentido, digamos, hay categorías ya consolidadas a nivel internacional. Por cierto que si Chile puede ir más allá del derecho internacional, mejor. Pero les pregunto honestamente, digamos, si el trabajo no va a ser un acto discriminatorio, sino en función de una identidad que puede ser cualquiera de las anteriores. Entonces, ahí se me cruzan variables que no me dejan clara la idea de discriminación de las categorías sospechosas. La tercera tiene que ver con la institucionalidad. Por cierto, no soy quien para decir no estoy de acuerdo, pero tengo problemas con el tema de la institucionalidad. Uno, es pragmático. Este Congreso y esta comisión no puede introducir nada respecto de institucionalidad, corresponde al Ejecutivo, y por lo tanto hay que evaluar también ahí las organizaciones cuán ágil queremos que sea el procedimiento de esta ley, porque lo más probable es que sea mucho más lento si hay una institucionalidad, eso para evaluarlo ustedes. Y lo segundo es que existen un conjunto de instituciones como por ejemplo Senama, Senadis, que han ido surgiendo justamente al calor de que hay grupos que están históricamente discriminados. ¿Cómo se conjugan estas cosas? Sobre todo cuando parto de la base que no necesariamente están funcionando bien, pero ese es otro tema, sino que están dedicados a la promoción de políticas públicas en esos ámbitos. Y entonces se me hace un cruce que no me queda muy claro en términos del rol de esta institucionalidad nueva. Eso. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a los expositores. También algunos comentarios y finalmente una pregunta. Bueno, respecto a la institucionalidad, comparto que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entiendo que me encantaría que existiera una institucionalidad que defendiera, en definitiva,
y que promoviera la no discriminación en nuestro país. Por tanto, una buena iniciativa que podemos conversar, pero creo que se sale del marco de esta normativa. Respecto al agravante penal, también me da la sensación que el proyecto no la considera y que sería una propuesta, una idea que estaría dejando la agrupación o los expositores. Aclarar eso, si el agravante penal sería como una idea, porque no lo encontré al menos en el articulado. No sé si lo podemos resolver esa duda. Respecto a la legitimación activa, me pareció que la exposición de ustedes es muy similar a lo que habría dicho otra expositora que estuvo acá, Teresita Santa Cruz, si no me equivoco, que también asemejaba el tema de la legitimación activa a instituciones o el mismo formato que estaba en la ley del consumidor. Por tanto, con los requisitos, y eso sería muy bueno que esos requisitos que están solicitando estas instituciones para que puedan actuar con legitimación activa, los pudiéramos tener a la vista al momento de hacerle indicación al proyecto. Eso. Y la agravante penal que me queda la duda, y respecto a la legitimación activa, si más o menos es lo mismo que habría expuesto Teresita Santa Cruz cuando vino la última exposición. Muchas gracias, presidente. Diputada Ñanco. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los expositores. Quisiera hacer algunas consultas con respecto a las modificaciones de este texto de la ley. Con respecto al plazo de la acción judicial, la ley establece que puede interponerse la acción judicial dentro de los 90 días corridos desde la ocurrencia de los actos o desde que se conoce la ocurrencia de estos. La pregunta es: ¿qué ocurriría en el caso de que actos discriminatorios que sean continuos y que se desarrollen a través de varios actos consecutivos ¿qué ocurriría en estos casos? ¿Cómo creen también que podríamos dar solución a este tipo de situaciones? Como dos preguntas respecto al plazo de acción judicial, y la segunda pregunta es con respecto al proyecto de ley original. Este establecía una modificación al artículo 12 de la ley en estudio, estableciendo la obligación por parte del juez de ordenar una acción indemnizatoria. Sin embargo, hoy día, revisando las modificaciones que vienen desde el Senado, esta obligación no sigue. Entonces me gustaría saber qué ocurre si es que la parte denunciante no solicita esta acción indemnizatoria. ¿Qué ocurriría en ese caso? Porque obviamente el juez ya no tendría como la facultad ni la obligación de establecer una indemnización al respecto. Gracias, diputada. Diputado Araya, después la diputada Bulnes, y pasamos a las respuestas, por favor. Muchas gracias, presidenta. Al último expositor tengo una o dos consultas. Lo primero es en el marco de que existiera algo así como como la discriminación estructural. En primer lugar, ¿es posible que una persona trans pueda discriminar, por ejemplo, a un heterosexual, o una persona trans discrimina a una mujer o a un hombre, o puede discriminar a un miembro de un pueblo originario? En el fondo, ¿cómo se conjugan esta lógica de las discriminaciones o de grupos estructuralmente discriminados cuando realizan algún comportamiento de carácter discriminatorio con otros, ya sea de los denominados discriminados estructuralmente o los no discriminados? Eso es lo primero. Lo segundo es tal vez en ese concepto, para poder entender bien quiénes son históricamente discriminados o estructuralmente discriminados, que es el concepto que usaba la persona que expuso al final. Porque muchas veces se plantea que son las mujeres quienes han sido estructuralmente discriminadas. Las mujeres en Chile son el 52,4% de los chilenos. Se plantea también los pobres el 10,8%. Población, en el fondo, homosexual y lesbiana, etcétera, de distinta tendencia, viene siendo, no sé, 2%, ahí sí que lo podemos discutir absolutamente, ahí sí que me pierdo. Población indígena, 12%. Entonces, si empezamos a sumar todos los grupos que se nos ha planteado en esta y en otras exposiciones, quienes no han sido históricamente discriminados. Tal vez esa es la segunda pregunta. Sí, no sé si queda claro. La primera es: ¿pueden, por ejemplo, en este caso específico, personas trans discriminar a mujeres, a hombres, a heterosexuales, a otros trans o a personas de pueblo originario? Pregunta 1. Y pregunta 2, en el fondo, ¿quiénes no son históricamente discriminados? ¿Quiénes están aparte de esta condición? Gracias, presidenta. Diputada Bulnes, y pasamos a las respuestas.
todas las preguntas que se hicieron me parecen muy interesantes, pero yo tengo 2 o 3 preguntas bien específicas. Agregas el siguiente artículo 5º sexis nuevo, que es las excepciones del demandado ante la acción, de manera que existirían 2 oportunidades distintas para interponer las excepciones. Una, hasta la víspera de la audiencia, y segundo, en la misma audiencia. Entonces me parece que ahí hay una incongruencia, porque podrá hacerlo antes, pero me parece que ahí hay una incongruencia que me gustaría que el profesor Fuentealba nos diera una opinión. En segundo lugar, me parece que el hecho de que no se interponga la acción indemnizatoria en el juicio, de acuerdo a las reglas generales, podría interponerse una vez dictada la sentencia. Por lo tanto, eso no sería problema. También me gustaría tener una respuesta, qué es lo que piensan los expositores al respecto, el profesor Fuentealba y ustedes a su vez. Y finalmente hay una norma que a mí me produce ruido, que ya lo hablamos en la sesión pasada, que es la que se contiene en el numeral 19, perdón, dice, agregas el inciso segundo, a continuación del punto y aparte, modificas el artículo 10 de la siguiente forma. Y ahí se establece una apreciación subjetiva del juez. Respecto, asimismo, podrá el juez en casos calificados estimarla según la impresión que le haya merecido la conducta de las partes durante el juicio y la buena o mala fe con que haya litigado en él. En que me parece introducir la subjetividad del juez en el juicio y en la apreciación de la prueba, que me parece bastante riesgosa. No sé cuál es la opinión que tienen, porque podría tocarnos un juez discriminador. ¿Ah? Mira, las hemos visto. Entonces eso, y respecto a la prueba indiciaria yo no tengo ningún problema, porque es una manera de, que no es un alivio de la prueba, sino que es en el fondo, que es un alivio de prueba para una situación difícil, y no es en ningún caso invertir la carga a la prueba. En eso yo creo que hay bastante literatura y opiniones jurídicas que sentido que es más un alivio de carga que una inversión de prueba, por lo tanto no sería mayor problema. Pero sí me preocupa la apreciación subjetiva del juez y las otras y lo que planteé respecto de la doble oportunidad, que habría que aclararlo, porque no me parece que haya 2 oportunidades para contestar. O sea, está bien si se puede contestar verbalmente en la audiencia, no es problema. En el juicio sumario siempre es así. Y me parece bien que se establezca una réplica y dúplica en la misma audiencia, porque es la manera de conversar, digamos, en definitiva. Es la manera como conversan los abogados con la réplica y la dúplica. Entonces me parece una excelente medida que haya réplica y dúplica, pero en la misma audiencia. Eso. Entonces, las opiniones. Muchas gracias. A las 16:30 vamos a terminar este punto, porque tenemos invitadas, invitados esperándonos. Si quedan temas pendientes, les vamos a invitar, ojalá si tienen la disposición, la próxima semana, porque tenemos también un segundo tema que como comisión nos hemos hecho cargo de abordarlo. Entonces, a las consultas, en este orden, don Álvaro Paul, Ignacio Yarzún y Matibal Cortés, que es en el orden que intervinieron, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Agradezco las preguntas, porque son tremendamente interesantes. Respecto de lo que pregunta el diputado Kaiser, yo creo que no hay que confundir. Una cosa es el estándar de prueba penal, que me parece absolutamente atendible respecto de delitos penales. Y respecto de estándares de prueba, entonces esto estaría referido a la agravante penal en particular. Y absolutamente es posible que, tratándose de la establecimiento de un acto de discriminación que puede ser por parte del Estado de particulares,
pueda haber mayor laxitud apreciativa de una prueba ante un juez. De hecho, esto lo ve un juez civil, específicamente. El agravante penal, obviamente, estamos en el marco de un proceso penal. Respecto de la prohibición de terapias de reconversión, en general, lo que señala, a mi juicio, debiese incluirse también. La reasignación al nacer es una cuestión que, a mi juicio, contradice la Convención de los Derechos del Niño y no respeta la autonomía progresiva. Se considera ya también por muchas sociedades científicas como un acto de mutilación, es decir, tiene muchos inconvenientes. Así que la respuesta es afirmativa. Respecto de si es más grave un delito de odio que otro, estamos en consideración que no existe un delito de odio en el sistema penal chileno, pero la respuesta es sí. En general, el disvalor de acto versus el disvalor de resultado es una posibilidad para que un Estado pueda decir que determinados delitos basados en ciertas motivaciones son más graves que otros. Respecto de las estadísticas, en Chile no están dadas en relación a la incorporación de nuevos delitos. Las estadísticas desde el año 2018 en adelante son del Ministerio Público con los mismos delitos que están tipificados en la legislación penal chilena. Y respecto de la discriminación estructural, esto es un concepto que está tratándose de explicitar en el proyecto, pero que obviamente refleja una situación general que no afecta sí las cuestiones específicas previstas en la tramitación. Respecto a lo señala el diputado Sandón, sí, tiene toda la razón. Digamos, justamente hay un ambiente de discriminación en el país por muchas razones históricas y culturales, y eso es lo que esta ley trata en alguna medida de paliar, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con usted en ese aspecto. Y no se está creando una institucionalidad. Lo que yo decía es que justamente cuando empezó a hablarse de la necesidad de una ley antidiscriminación, se pensó que fuera en paralelo a la introducción del Ombudsman como una sola institución. Pero bueno, la diputada Lorena Fríes también se señaló sobre el particular, y le agradezco mucho la pregunta. Yo particularmente desde la academia jamás mantendría el concepto de discriminación arbitraria. Eso es totalmente extraño en el contexto del derecho constitucional comparado. Un acto discriminatorio es esencialmente contrario a la racionalidad. Lo que pasa es que la cultura constitucional que se largó en Chile a partir de los años 70 en adelante introdujo esa distinción que doctrinariamente es totalmente fuera de lugar entre discriminaciones arbitrarias y discriminaciones racionales. La discriminación es por esencia irracional. Y si es racional, quiere decir que hay una diferencia posible de establecer por muchas razones. Respecto de la institucionalidad, sí, yo hablo desde la impunidad que da la academia. Diputada, entonces, claro, uno dice que sería bueno contar con una institucionalidad, pero naturalmente este proyecto de ley, aplicando las reglas constitucionales, si implica gasto, tendría que patrocinarlo el Ejecutivo y dotar de una institucionalidad. Creo que sería mejor. O a lo mejor todas esas instituciones que están sectorialmente protegiendo ciertos derechos, a lo mejor refundirlas en uno. Yo soy partidario de la institución del Ombudsman, por lo tanto, mi posición doctrinaria es esa, ¿no? Respecto de lo que se ha señalado de el plazo, efectivamente es un plazo distinto de otras acciones, y lo que queremos es ampliar los derechos debiese ser útil. Los plazos cortos, los plazos de caducidad para entrar a litigar, por ejemplo, en el caso del despido injustificado, por ejemplo, en la acción constitucional de protección, se justifican en la medida que yo voy a enfrentar un proceso relativamente corto y rápido y eficaz en la protección de un derecho. No en el caso de un juicio de lato conocimiento. Así que ahí tendríamos que optar. Yo particularmente soy partidario de que esta acción se tramitara como una acción cautelar constitucional, ojalá ante las Cortes de Apelaciones, como ya dije, pero si no, entonces es totalmente coherente que se amplíen los plazos, porque si se va a entrar a litigar en un juicio de lato conocimiento, tiene que haber mayor plazo, o incluso no justificarse plazos de caducidad, sino, como señalaban los otros expositores, plazos de prescripción, que son distintos. Respecto de si una persona trans puede discriminar, bueno, hay una cuestión que se llama interseccionalidad, ¿verdad? Y como decía el diputado Sandón, todos nos discriminamos mutuamente. Entonces, en la interseccionalidad hay que tener presente que un acto discriminatorio puede estar dado siempre que hay una posición de poder. Si hay una posición de poder
de un empleador trans, por ejemplo, frente a un trabajador mapuche y lo discrimina por esa condición, claro, es posible que se dé. El problema es que en Chile generalmente la discriminación estructural está dada por ciertas posiciones de poder, que en nuestro país lamentablemente históricamente han estado dadas por la pertenencia a ciertos grupos étnicos hegemónicos, clásicamente llamado la alta aristocracia castellano-vasca por Francisco Antonio Encina, y eso nos ha dejado una huella cultural importante, y en fin, es difícil que se dé una discriminación en otro sentido que tenga ese sello estructural. Naturalmente discriminaciones específicas pueden darse. Respecto de la diputada Bulnes, le encuentro toda la razón. Ella, bueno, como abogada y activa litigante, estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada. Yo particularmente no soy partidario de que haya una tramitación como esta en base a un juicio sumario. Pero así es como está ya planteado en la ley. Estoy de acuerdo con usted en que aparece raro esto de que se puedan interponer excepciones en 2 oportunidades procesales en un juicio concentrado. Eso es extraño. Y totalmente de acuerdo en que la acción de perjuicios tiene que ser autónoma e independiente del procedimiento cautelar, como también señalé en mi presentación inicial. Lamento mucho si he dejado cosas sin responder, pero quiero adecuarme al tiempo para dejar paso a los demás expositores. Y les reitero el agradecimiento y la disposición a poder colaborar con ustedes en otra ocasión, si así lo estiman pertinente. Muchas gracias. Muy amable, don Álvaro, muchas gracias. Ignacia. Muchas gracias. Me gustaría abordar el tema que surgió mucho dentro de las preguntas respecto a la discriminación estructural que existe hacia las comunidades trans. Y es que la forma más gráfica de poder hacerlo es a través de la esperanza de vida que tenemos en nuestras comunidades. Yo tengo una esperanza de vida de 35 años versus una persona cisgénero en Chile de 80. ¿Ya? Eso es una clara muestra de la violencia que existe actualmente frente a nuestras comunidades. ¿Y por qué se da esto? Por distintos motivos. Partiendo por la discriminación que se vive incluso en los espacios familiares desde las edades tempranas. Después se siguen espacios educacionales, donde muchas veces las infancias tienen que vivir situaciones de discriminación no solamente por sus compañeros, sino que también por parte de profesores y docentes, que son las personas que están encargadas de poder velar por la seguridad de las niñas. Se replica esta violencia posteriormente, ya que muchas veces las personas se segregan del espacio educativo y no pueden acceder a la educación formal, lo que tampoco permite que puedan acceder después formalmente a un trabajo bien remunerado y por tanto tengan que acceder a trabajos informales, viviendo muchas veces del trabajo sexual, como ha ocurrido muchas veces en nuestra comunidad. Entonces, finalmente hablamos de una violencia que se ha replicado por la historia de nuestra comunidad, que ha posibilitado en el fondo que la esperanza de vida que tenemos actualmente es de 35 años, porque si no nos empujan al suicidio, en razón de las constantes agobios y discriminación y violencia que sufrimos, nos matan por crímenes de odio. Y por esto es que probablemente al diputado Kaiser lo maten por 10.000 pesos, pero no por ser hombre, cisgénero, heterosexual y blanco. A mí me van a matar por ser trans, que es una diferencia abismante. Entonces, el Estado, dentro de sus funciones, tiene que resguardar nuestra integridad, porque el Estado es garante de nuestros derechos. Y por tanto, debiese también haber una institucionalidad, como se comentó anteriormente, que resguarde a las comunidades que son vulnerables y han sido históricamente vulnerables, porque muchas veces las personas cisgénero que no ven esta realidad porque no la sufren, no tienen conciencia respecto a estas temáticas. Pero así esa es la realidad. Entonces, se hace necesario también intervenir por parte del Estado para que haya una mayor protección de nuestros derechos. Y bueno, le dejo la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Gracias. En honor al tiempo voy a tratar de ser lo más breve posible. Respecto a la pregunta del honorable diputado Kaiser respecto a las terapias de reconversión. ¿Ahí sí? Disculpe, estaba hablando. Sí, voy a partir respondiendo las preguntas del honorable diputado Kaiser respecto a la terapia de reconversión al nacer. Creo que se refería a la cirugía de asignación genital sobre personas intersex, que son aquellas personas que nacen con una anatomía sexual que no se ajusta al estándar culturalmente definido para un cuerpo masculino o femenino. Antiguamente se le llamaba personas hermafroditas, pero se considera que es un concepto superado o obsoleto, les recomiendan usarlo. Hablamos de personas intersex.
Y respecto de ellas, como ya decía el profesor Fuentealba, efectivamente lo que solicitan las organizaciones intersex y nosotros también como promotores de los derechos de personas intersex es que se prohíban las mutilaciones genitales al nacer, porque se considera que es una vulneración al derecho humano de prohibición a la tortura por las consecuencias que dejan de por vida. Ahora, si es que, porque no entendí muy bien la pregunta, si es que el diputado Kaiser se refería a las terapias de conversión realizadas en un contexto de pseudociencia psicológica, cuyo objetivo es cambiar la orientación sexual o identidad de género, cabe reconocer que la recomendación internacional por parte del experto independiente en orientación sexual e identidad de género, don Víctor Madrigal, quien es nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha realizado 4 informes que abordan la situación global de las personas LGBT en el mundo. Los primeros 3 hacen referencia a la prohibición general que enfrenta a la población LGBT, especialmente en el mundo más subdesarrollado, en África o en algunos países más complejos. Pero el 4º informe que realiza don Víctor Madrigal es sobre el terapia de conversión, o el nombre técnico, que son las ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género. Y el señor Madrigal considera que es la vulneración de derechos humanos más grave que existe a nivel mundial contra personas LGBTQA+, y por eso se ha propuesto, por ejemplo, en el proyecto de ley de reforma a la identidad de género que fue presentada en este Congreso, se propone penalizarlas tal y cual como lo ha hecho México y una serie de otros países a través de distintos mecanismos, porque se considera, insisto, que tiene un efecto gravísimo sobre la salud mental de personas. Y casos reportados en Colombia, donde incluso se ha combinado con situaciones de torturas que han terminado con el suicidio de mujeres lesbianas que han sido sometidas forzosamente, han sido secuestradas para supuestamente intentar corregir su orientación sexual e identidad de género, lo que sabemos que está completamente descartado por la ciencia. Nosotros somos viva prueba de eso. Ahora, respecto a la pregunta también del diputado Kaiser sobre la prueba, creo que efectivamente hubo una confusión respecto a la prueba indiciaria en sede civil, que es distinto a la simplificación del agravante penal en sede penal. Creo que el profesor Fuentealba ya lo explicó, pero era importante recordarlo. Para seguir avanzando, la diputada Sandón comentaba que no hay institucionalidad en el proyecto de ley. Efectivamente no la hay, y esperamos que este ministerio efectivamente la incorpore a través de una indicación. No sé si vas a abrir un segundo plazo de indicaciones. Creemos que un proyecto de ley aparte va a retrasar a lo que vienen solicitando las organizaciones desde fines de los años 90, y creemos que eso va a retrasar más la implementación de una institución que en definitiva proteja a grupos históricamente discriminados. Se ha mencionado al Senadi, se ha mencionado a distintas instituciones que sabemos que pueden funcionar mal, pero hay grupos que quedan fuera y no contamos con esa institucionalidad. Ahora, respecto al concepto de discriminación arbitraria, estamos completamente de acuerdo que hay que eliminar el adjetivo arbitraria. El profesor Fuentealba ya lo explicaba, y está esta idea de que existe una especie de discriminación positiva. Ese concepto es inadecuado. Lo que se habla en el derecho internacional son las medidas afirmativas para poder superar la discriminación estructural. Respecto a la pregunta de la diputada Ñanco sobre qué pasa en actos reiterados, efectivamente se cuenta desde el último acto. En el caso que sean actos reiterados, se cuenta el plazo de interposición, que es máximo de 1 año, pero igualmente es un plazo, insisto, muy breve. Respecto a la pregunta del diputado Araya, respecto a si una persona trans puede discriminar a una persona heterosexual, eso podría ser posible en el caso que se pruebe en el juicio, pero hay que comprender que acá no se está protegiendo a ciertos sectores de la sociedad que estamos haciendo lobby gay, como llaman algunos, sino que lo que estamos protegiendo son categorías que son históricamente consideradas discriminaciones, cosa de abordar un poco la historia y poder enterarse un poco de lo que se ha avanzado en tema de derechos humanos respecto de esto. Así que, si es que se puede probar en juicio, claro, podría darse la situación que comentaba el profesor Fuentealba de que una persona trans puede discriminar a una persona de pueblo originario, pero eso tiene que probarse, insisto, en juicio. Ahora, respecto al comentario de la diputada Frías respecto a las categorías protegidas, y también volviendo al tema de prueba, creemos que es importante consagrar algunas categorías por la siguiente razón: por el hecho de que facilita la prueba, en el sentido de que, si es que, por ejemplo, existe solamente la categoría sexualidad y género, tengo que convencer al juez de que la categoría por la cual una persona trans es discriminada es identidad de género. Y habría que probar por qué género, dentro de género se entiende identidad de género. Sabemos que existen algunos agentes de justicia que contienen prejuicios, que son discriminadores, entonces habría que probar, primero, la pertinencia a la categoría protegida, y segundo, la pertenencia y pertenencia. Entonces, claro. Pero en ese sentido, ¿por qué es importante incluir algunas categorías? ¿Cuáles son las que nosotros creemos que son indispensables? Son orientación sexoafectiva, identidad de género, expresión de género, características sexuales, y también propusimos seropositividad, que se aprobó en el Senado, pero es por el hecho de que las personas seropositivas, las personas que vivimos con VIH, no tenemos un mecanismo como la ley de antidiscriminación para poder conseguir alguna reparación en ese tipo de casos. Entonces,
lo que se pide, entonces, es que la seropositividad, de alguna manera, tenga un enlace con la ley de VIH que no ha sido reformada en casi 20 años. Entonces, si es que eventualmente, por ejemplo, pudiera hacerse una referencia vía categoría protegida de enfermedad u otra, quizás sería interesante poder reducir algunas categorías, pero es importante mantener al menos esas 4 o 5 que he señalado, porque además son las que en el derecho internacional, respecto a sexualidad de género, han sido reconocidas en varios instrumentos. Respecto a la pregunta sobre impresión y subjetividad, esta es una norma del CPC que tiene 120 años de antigüedad, como mencionaba Ignacia, y en realidad esto se propuso en reemplazo a la eliminación de una multa que podría haber sido puesta contra el demandante, no el demandado, el demandante en el caso de litigación temeraria. El proyecto original tenía una multa contra el demandante en el caso de que no ganara el juicio. Entonces, en respuesta a eso se crea esta figura que es impresión y subjetividad, que en verdad está pensado más en la lógica de las costas, es decir, que cuando hay un litigante que no tiene fundamento para hacerlo, entonces debe tener algún tipo de sanción respecto de eso. Entonces, esa es la lógica un poco que está detrás de eso. Y respecto a las excepciones, que también se refirió usted, la idea de que hubiera un segundo plazo, mire, esas indicaciones no las propusimos a la sociedad civil, las propuso la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior, y es porque, dado que no pusieron institucionalidad, pusieron una serie de indicaciones en materia procedimental para poder dar respuesta a la exigencia de la sociedad civil. Pero esas excepciones en una segunda oportunidad es por el hecho de que la idea es hacerle incompatible la acción de no discriminación con la acción de tutela laboral y el recurso de protección. Entonces, esa es la lógica que está detrás de eso. Yo creo que es un tema abierto que se puede discutir. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pasa es que tenemos un problema de verdad con los tiempos. Yo voy a sugerir, porque si hay preguntas, lo señalen acá y volvemos a invitar a quienes hoy nos acompañaron. Y porque tengo que pasar al otro punto, ya hay invitados esperándonos. Les quiero pedir que, por favor, si alguna o alguno de los diputados que están telemáticamente o acá personalmente tienen más preguntas, quedan invitados para la otra semana, pero porque yo voy a terminar, necesito avanzar. Entonces, ya, gracias. Usted No, yo voy a pedirle conversar al lado fuera de la puerta. Ya, ok. Ya, si no hay, por lo tanto, más preguntas, estoy mirando la pantalla, no veo que haya más preguntas. Vamos a continuar entonces con nuestros próximos invitados y les quiero agradecer a nuestros invitados, profesor Álvaro Fuentealba, Ignacio Yarzún y Matibal Cortés, por habernos acompañado. Muy, muy agradecida y agradecido todas y todos los integrantes de esta comisión por su presencia acá. Y estamos disponibles, espero que estén disponibles por si necesitamos nuevamente invitarles. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Muy amables. Vamos a pasar entonces al segundo punto de la tabla, que es continuar analizando el concepto de derechos humanos, ámbito de aplicación, sujetos activos y pasivos. Para este objeto se acordó volver a invitar al abogado de derechos humanos, el señor Gustavo Barewils, tiene un apellido de todo gusto, y el profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Álvaro Paul. Estoy mirando la hora con mucho criterio de realidad. Vamos a alcanzar con nuestro invitado Gustavo Tomás Barewils, así me imagino que es el apellido, y don Álvaro Paul, le quería expresar que yo estoy segura que con usted vamos a continuar la otra semana. Así que si usted desea, puede... Presidenta. Sí, pero es que ¿Está presente el invitado Álvaro Paul? ¿Solamente él? Está conectado solamente él. Ah, mire, don Álvaro, pero ¿qué quiere que le diga? Sea bienvenido. Gracias. Gracias, Paula. Don Álvaro, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Oiga, bienvenido. Mil disculpas, mire, no llegó el otro invitado, así que partimos con usted. Mire, tenemos 15 minutos por si después hay consultas, por favor, porque necesitamos terminar a las 16:55 para entregar invitados de la otra semana y los temas de la tabla, porque ya me avisaron que después de las 17 horas no corresponde
continuar con la sesión. Así que le doy la palabra, 15 minutos para después consultas, si es que las hay, y sea muy bienvenido a esta comisión. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Espérenme 2 segundos que estoy poniendo el cronómetro para no abusar. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad que me dan de presentar ante ustedes sobre un tema que es tan interesante. La invitación que me hizo llegar la comisión es que hable sobre el concepto de derechos fundamentales, su ámbito de aplicación y sujetos activos y pasivos del mismo. Es un tema, como pueden saber, que es bastante amplio, así es que voy a comenzar con algunas cosas que son bien generales y sobre el concepto mismo de derechos humanos, y después ustedes verán si es que quieren profundizar en alguna cosa un poco más en concreto. Bueno, primero vamos a hablar sobre el concepto de derechos humanos en cuanto tal. La verdad es que el concepto de derechos humanos es un concepto bastante equívoco, en el sentido de que puede referirse a muchas cosas distintas. Por ejemplo, se puede referir a una pretensión moral fuerte que debe ser atendida para hacer posible una vida humana digna. Ese es el concepto que se usa, por ejemplo, cuando se hace activismo, es decir, cuando se busca que se reconozca algo que uno considera un derecho humano, pero que no está reconocido ni en tratados ni en la legislación. También se puede usar la expresión derecho humano en un sentido más técnico para referirse a los derechos que justamente han sido reconocidos en la legislación nacional o internacional. En general, uno podría decir que, sea cual sea el concepto del que se esté hablando, conviene que se aspire a que este concepto incluya los derechos humanos más básicos y comunes a la humanidad. ¿Por qué? Porque se busca que el concepto de derechos humanos sea algo que sea algo cuya violación de algún modo como que repugne a la conciencia de los que escuchan que se está violando un derecho. Y por eso conviene que el concepto de derecho humano se refiera o que incluya solamente las violaciones más graves. ¿Por qué? Porque si no se hace así, si no se reserva la expresión derecho humano para ciertos bienes que son más fundamentales, se termina devaluando ese concepto, produciendo lo que se ha llamado la inflación de derechos humanos. Y eso significa lo mismo que la inflación de la moneda, es decir, termina valiendo menos, por decirlo así. A las personas, a los que oyen hablar de una violación de los derechos humanos, ya no les va a generar esa repugnancia saber que alguien está violando los derechos humanos, porque se empieza a decir, bueno, es que entonces, si todo es derecho humano, no va a ser algo tan grave en la conciencia social que se considere que se está violando algo. O también se puede incluso considerar que el concepto de derecho humano puede generar alguna incluso desconfianza en algunos grupos. Bueno, lamentablemente, por la misma naturaleza del concepto, es que existe un incentivo para que se produzca la inflación de derechos. ¿Y cuál es ese incentivo? Que sabemos que si algo se considera que es un derecho humano, se entiende que en principio no puede ser discutido. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando se le da a algo la categoría de derecho humano, se entiende que se saca de la discusión, se saca del ámbito de lo discutible, del ámbito de lo que ustedes en el Congreso pueden discutir. Y por eso es que las personas, ya sean activistas, políticos o gobernantes, muchas veces quieren meter dentro del concepto de derechos humanos la mayor cantidad posible de ideas o políticas públicas que ellos quieran ver fijados en piedra. Por ejemplo, podría ocurrir que un grupo de personas diga que forma parte del derecho humano a la propiedad, un derecho humano que está reconocido tanto constitucionalmente como internacionalmente, el que los fondos previsionales le pertenezcan a las personas desde antes de jubilarse. Y así entonces lo que se estaría haciendo sería sacar de la discusión pública la determinación de si se puede tener un sistema de seguridad social de capitalización individual o de reparto. No sé si me explico. Muchas veces se trata de meter conceptos o ideas que no son parte del núcleo de los derechos humanos en los derechos humanos para que así se pueda decir, ya, dimos por zanjada esta discusión y nadie lo puede discutir, lo que finalmente empobrece la discusión política, la vida democrática de un país. Y bueno, y en realidad
estos temas que se meten dentro de ciertos conceptos de derechos humanos, en general son conceptos que están en la periferia de los derechos humanos. Es decir, no son cosas que son compartidas o no son ideas que son compartidas por moros y cristianos. Bueno, además de ser equívoca, la expresión derecho humano puede hacer referencia a ideas que son muy diversas. Entonces, esto se observa cuando se catalogan como derechos humanos cosas que son opuestas. Por ejemplo, cuando se califica como una exigencia de derechos humanos tanto prohibir el aborto como permitir el aborto. Vemos que en ambos extremos del debate se afirma estar protegiendo los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se habla, por ejemplo, de el aborto como un elemento fundamental del derecho a la vida, o se habla del aborto como un derecho fundamental o perteneciente a el núcleo fundamental del derecho a la libertad, por ejemplo. Y estos son en realidad temas que uno podría decir no son necesariamente del núcleo central de cada derecho, sino que están un poco más afuera. Y en ese sentido, uno puede decir que el concepto de derechos humanos no es algo neutro, sino que depende de la visión que se tenga de la vida, finalmente. Entonces, conviene que los órganos que se encargan de proteger los derechos humanos, especialmente si están compuestos por personas que tienen ideas muy disímiles, cuando se enfoquen en los derechos humanos, se enfoquen un poco más en el contenido nuclear de los derechos humanos y no en el contenido periférico, porque sería muy idealista pensar que sería posible poner de acuerdo a los integrantes de ciertos órganos cuando ciertos órganos encargados de velar por los derechos humanos, cuando se plantean las discusiones en el ámbito periférico y no nuclear de cada derecho. Bueno, aquí les he dicho muchas cosas sobre incertezas, sobre los derechos humanos, cosas que son discutibles, pero en realidad sí hay varias certezas en el ámbito de los derechos humanos. Así, está claro que definitivamente son derechos humanos, al menos en el sentido técnico, los que están regulados en las constituciones y en los tratados internacionales, más allá de que uno considere que son derechos humanos en el sentido más esencial de la palabra. Pero al menos los que están consagrados en el derecho son un buen punto de partida para determinar de qué se habla cuando se está hablando de derechos humanos, y eso permite encontrar puntos comunes, aunque el problema que tienen las consagraciones de derechos humanos es que muchas veces no están escritas con terminología que sea estrictamente jurídica, por lo que muchas veces los derechos se tienen que precisar más por la vía legal o judicial, pero si estamos en el ámbito jurídico, es más fácil llegar a acuerdos. Bueno, y por último, para concluir esta primera parte, esta breve descripción de los derechos humanos, del concepto de los derechos humanos, es importante también tener en cuenta que existen críticas a los derechos humanos, es decir, no es un concepto que sea pacífico. Algunas de estas críticas son conceptuales, por ejemplo, algunos dicen que no pueden existir derechos con las características que se asocian a los derechos humanos. Por ejemplo, se niega su universalidad, o se dice que las declaraciones de derechos abstractas no son una realidad jurídica y que pueda ser reclamada por los individuos. También hay críticas más pragmáticas. Se dice que el discurso y las declaraciones de derechos humanos pueden no ser efectivas para lograr los objetivos de una mayor dignidad o protección de la persona y del bienestar humano, y que por lo tanto en realidad el concepto de derechos humanos no sería un concepto muy útil. También hay críticas que son más bien ideológicas, algunas críticas ideológicas son más tradicionales, como la crítica marxista, y hay algunas críticas de los derechos humanos que son más modernas, por decirlo así, como la crítica feminista o la crítica postcolonialista. Bueno, estas críticas ideológicas se quejan de varios elementos de la teoría de los derechos humanos, por ejemplo, de su liberalismo o de su individualismo, o de su supuesta orientación masculina, o la idea de que la cultura occidental sería superior
a las demás. No obstante, finalmente quienes pertenecen a estas corrientes que acabamos de nombrar, en general, también, aunque critiquen estos derechos humanos en abstracto, en general los usan cuando les son favorables para lograr sus fines. Entonces ahí uno puede decir que también hay posibilidad de diálogo con las personas que sostienen críticas que son de cierto modo más ideológicas al tema de los derechos humanos. También hay algunas críticas más acotadas que no son identificables con alguna ideología en particular. Luego, ahora voy a decir un par de cosas sobre quiénes son protegidos por los derechos humanos. En general, como su nombre lo indica, los protegidos por los derechos humanos, los sujetos activos de los derechos humanos son las personas humanas. De eso no hay duda. Sin embargo, hay veces en que se genera la interrogante o la gente se cuestiona sobre si es que los derechos humanos alcanzan a las organizaciones conformadas por seres humanos, es decir, a las personas jurídicas. A mi juicio, esa respuesta no sería tan complicada porque las personas jurídicas finalmente existen para servir a las personas humanas y en ese sentido son uno de los medios a través de los cuales las personas expresan sus derechos. Entonces, por ejemplo, una radio va a ser una persona jurídica que finalmente trató de canalizar la intención de un grupo de personas de proteger o ejercer su libertad de expresión. Algo parecido puede afirmarse respecto de los partidos políticos, sobre la vía como se encontró para ejercer la protección democrática. Hay algunos casos en los que el derecho ejercido por la persona jurídica no va a ser el que uno esperaría. Por ejemplo, puede ser que un grupo de personas creen una universidad, pero no solamente para proveer del derecho a la educación, sino que también como un mecanismo para ejercer su libertad de culto y propagar su fe. Y esto puede darse tanto en ocasiones en que esta relación entre dos derechos es un poco más clara, como en el caso de universidades confesionales como la Universidad Católica, pero también puede ocurrir que un grupo de laicos, por ejemplo, tengan una búsqueda similar al crear una empresa. Finalmente los modos como actúan o los derechos que pueden reclamar las personas jurídicas van a ser complejos, como también son las necesidades o las personas humanas, que somos en realidad complejos. Y hay casos en los que es aún más difícil notar esta relación entre los derechos fundamentales. Por ejemplo, hay un caso que es paradigmático, que se judicializó en Estados Unidos hace varios años, que es el caso Hobby Lobby, donde la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció que los dueños de una empresa comercial relativamente grande, es decir, una empresa destinada a generar ingresos y bastantes ingresos, podían tener una especie de objeción de conciencia. Y eso lo hizo en virtud de que la propiedad de la empresa estaba restringida a personas que estaban muy relacionadas y que todos ellos compartían la visión de actuar de que actuar de una determinada forma violaba claramente su conciencia. Y esto se podía notar porque todos los dueños de esta empresa, que no recuerdo si eran familiares o eran personas íntimamente relacionadas, pero que eran todos de la religión cuáquera, y entonces la Corte entendió que era posible que incluso esta empresa de naturaleza comercial ejerciera sus derechos humanos. Pero cómo esto se lleva a la práctica en un sistema jurídico en concreto va a depender. Por ejemplo, en el sistema interamericano de derechos humanos, la Corte Interamericana ha dicho que ella en principio no protege, o que la Convención Americana no protege los derechos humanos de personas jurídicas, y que solamente lo haría en casos muy específicos, como en casos de sindicatos o en casos de comunidades indígenas, que son personas jurídicas que nacen con la finalidad de proteger ciertos derechos en concreto. Me pidieron hablar de más cosas. Perdón, me faltó decir algo, que lo que dije era sobre lo que ocurría en el sistema interamericano, pero en el sistema nacional o en el sistema europeo, por ejemplo, se permiten acciones de protección de los derechos humanos, como el recurso de protección o el recurso ante la Corte Europea de Derechos Humanos, incluso a nombre de personas jurídicas. Bueno, ahora sí, se me había pedido también hablar de quiénes pueden violar los derechos humanos, quiénes son los sujetos
activos de violaciones de los derechos humanos, quienes pueden violar los derechos humanos, pero eso en realidad ya no alcanzaba a decirlo en esta presentación. De hecho, estoy a punto de alcanzar los 15 minutos, así es que, bueno, si es que alguien todavía tiene esa duda, quizá me lo puede preguntar en la sección de preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación a participar. Don Álvaro, ya que usted señala que la exposición no la pudo completar, ¿tiene disposición a venir la próxima semana si hay dudas aún en el colectivo de diputados y diputadas que estamos acá en la comisión? Le pido mil disculpas, pero si es que aquello surge. Sí, no habría problema. Lo único que tenía que hacer es cambiar el día y hora de una clase que tengo. Bochorno, Pero ¿qué quiere que le los diga? alumnos esperemos que sean pacientes. Ya, muchas gracias. Se ofrece la palabra diputado Kaiser, diputada Fries, diputada Bulnes, diputada Ñanco. ¿Puedo hacer yo? Primero porque quiero hacer una broma. Yo creo que Diputado esos alumnos... Kaiser, ¿le da la palabra a la diputada Bulnes que quiere hablar primero? Pero por supuesto estoy muy curioso respecto a la broma. Que es una broma, que quería decirle al profesor Paul que yo conocí a mi marido gracias a que no llegó un profesor a hacer la clase. Así es que ojalá que algunos de sus alumnos tengan... Les pase lo mismo. Sí, pero no se preocupe que yo en general, además hago muchas actividades en grupo y genero muchas instancias para que los alumnos se conozcan entre ellos y rompan los grupos con los que a veces vienen desde siempre. Entonces, quizá más de alguna labor de casamentero he hecho, uno nunca sabe. Les quiero decir que son las 16:48, yo a las 55 tengo que detenerme porque tengo que terminar la sesión a las 17. Diputado Kaiser, diputada Fries, diputada Ñanco, creo que son quienes me pidieron la palabra. Diputado Bueno, Kaiser. yo aprovecho. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo aprovecho entonces de hacer la consulta que quedó abierta. ¿Quiénes son los sujetos, quiénes pueden ser los sujetos activos de violación de derechos humanos, por un lado? Y la otra, en vista y la razón por la cual ¿quiénes pueden ser los sujetos activos? La razón por la cual se está expandiendo la visión internacional respecto de quiénes pueden ser los sujetos activos. Muchas gracias, señor presidente. Diputada Fries. Gracias al profesor por su presentación. Parto de la base, digamos, de que el piso común justamente es los derechos que se establecen en la Constitución y en los tratados internacionales, porque seguramente en la naturaleza o fundamento de los derechos humanos puede que tengamos diferencias, pero ese es un punto en común, sobre todo porque obliga a los poderes del Estado, tanto a nivel nacional como en los tratados. Quería preguntarle, considerando que efectivamente pueden haber discusiones, si usted le otorga valor al sentido y alcance que hacen los órganos autorizados para determinar la interpretación de los derechos, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, en el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si usted le otorga un valor en términos justamente de acotar esa discusión que usted dice que de repente se desborda. Diputada Ñanco. Le ofrezco la palabra, don Álvaro. Muchas gracias. Rápidamente, ¿quiénes pueden violar los derechos humanos? Bueno, algunos afirman que solamente lo pueden violar los agentes del Estado, pero en realidad los privados también pueden hacerlo. Incluso los privados pueden llegar a cometer crímenes de lesa humanidad, como se puede observar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o en el Derecho Internacional Humanitario, que son áreas bastante ligadas al tema de los derechos humanos. Por otro lado, tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, al hablar o al declarar los derechos humanos, lo que hablan es declarar los derechos lo que dicen es que las personas tienen ciertos derechos, pero no dicen nada sobre quién los puede violar. Entonces no dicen toda persona tiene derecho a la vida frente al Estado, sino que dicen toda persona tiene derecho a la vida. En otras palabras, los derechos humanos se tienen frente a todas las demás personas o instituciones, pero otra cosa es que el Estado sea su garante.
Y también otra cosa sería un tema ya distinto a considerar es si es que son más graves o menos graves las violaciones por parte del Estado, pero eso es otro tema. La jurisprudencia nacional y la internacional apoyan esta idea de que los privados pueden violar los derechos humanos. ¿Por qué? Esto se observa en la jurisprudencia en Chile en materia de recursos de protección, donde los recursos de protección, por ejemplo, se presentan en materia de discriminación en relación con el tema del que estaba hablando, no solamente frente a las discriminaciones que hace el Estado, sino que también respecto de las discriminaciones que hacen los individuos. También órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que el Estado puede ser considerado responsable de violar los derechos humanos, perdón, responsable de violar la Convención Americana de Derechos Humanos por no haber garantizado que privados no violaran los derechos humanos. Entonces, así por ejemplo, también esto se observa cuando vemos que los tribunales internacionales aplican doctrinas que son un poco más modernas, como las doctrinas de las empresas y los derechos humanos. También, en general, los estudiosos del derecho, y esto con algo que tuvo origen en Alemania, hablan del efecto horizontal de los derechos humanos, en el sentido de que los derechos humanos no solamente obligan de arriba hacia abajo, por decirlo así, del Estado a los particulares, sino que también entre los mismos particulares. Sin embargo, no es nada de raro que la gente se confunda y piensen que los particulares no pueden violar los derechos humanos. ¿Por qué digo que no es tan raro? Porque hay algunos factores que hacen más fácil que se produzca esta confusión. El primero de ellos es que hay algunos derechos que solamente pueden ser violados por el Estado. Por ejemplo, el derecho a la no aplicación retroactiva de la ley penal. O también hay modos distintos de ver los derechos humanos o ver el modo como se violan los derechos humanos. Por ejemplo, la prohibición de establecer diferencias arbitrarias es distinto en el caso en que lo ejerce el Estado que en casos en que lo ejerce un particular. El Estado no puede hacer diferencias, por ejemplo, en relación con los pensamientos políticos de las personas al momento de entregarles el carnet de identidad, por ejemplo, pero sí una persona, un particular, podría decir, a mí en realidad no me cae bien la gente de tal partido político y sencillamente decido no tener una amistad con ellos. Entonces hay una cierta también diferencia en el modo como se resguardan los derechos humanos o cómo se expresan los derechos humanos según si el que lo estaría afectando es el Estado o el particular. Y otra cosa que contribuye a esto es que en el plano interno las violaciones a los derechos humanos por parte de privados no están catalogadas como violaciones de derechos humanos, sino que están catalogados como prohibiciones ordinarias, ya sea en el Código Laboral, con la tutela de derechos fundamentales, o en el Código Penal, o en leyes especiales. Sin embargo, cualquier crimen o hecho que atente contra un bien jurídico que pueda identificarse como un derecho humano será una violación del derecho humano y que puede ser cometido por un privado o por el Estado. A ver, y aquí tenía algo más. Eso. Y otra cosa que se presta a confusiones es que en el ámbito internacional solamente responde por violaciones a los derechos humanos el Estado y no los individuos. Aunque el Estado puede responder, el Estado, por violaciones que hayan hecho los mismos individuos, como ha ocurrido en muchos casos ante la Corte Interamericana. Luego, ¿por qué se está extendiendo esta visión? No podría saber por qué se está extendiendo esta visión, pero sí sé que hay varias doctrinas nuevas que parten sobre la base de esto. Por ejemplo, esta idea de empresa y derechos humanos, que dicen que las empresas e independientemente de su tamaño, tienen la obligación de resguardar los derechos humanos. Y es por eso que incluso ahora se está discutiendo un tratado sobre el tema. Luego, la diputada Fríes dice, si es que yo le otorgaría valor a lo que dicen órganos autorizados como el Comité de Derechos Humanos. Ahí me parece que hay que distinguir. Lo que digan estos órganos, uno lo puede encasillar dentro de lo que en derecho internacional se llama soft law o derecho blando, que es complejo por varios motivos. Perdón, pero antes de partir con lo complejo voy a partir con lo no complejo. En general, todos estos comités están formados por expertos o por personas que tienen estudios en determinados ámbitos y por lo tanto hay que tener en consideración lo que dicen. Sin embargo, estos expertos se pueden equivocar y por lo tanto hay que analizar qué es lo que dicen y razonarlo, por decirlo así. Y eso hace que, por ejemplo, haya órganos que
que tienen igual peso, uno podría decir, en el ámbito internacional, como el Comité de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, que tienen soft law en sentido contrapuesto. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos dice que los estados pueden prohibir este velo islámico completo que se llama el burka, mientras el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que los estados no pueden prohibir el burka. Entonces, pueden haber opiniones distintas y por lo tanto hay que pesar estas afirmaciones que se hacen sobre la base de en qué se basan estos órganos al hacer estas recomendaciones. Lo que sí es importante también es notar que hay que distinguir, en el sentido de que es distinto lo que diga el Comité de Derechos Humanos, que es soft law, que lo que diga, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al conocer de un caso sobre Chile, porque ahí ya no estamos hablando de soft law, sino que si es que la Corte habla dentro del ámbito de su competencia, estamos hablando de una obligación que tendría Chile en el ámbito internacional. Entonces ahí hay una cosa en la que habría que hacer una distinción, pero yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Don Álvaro, sí, mil disculpas, pero se nos acabó el tiempo. Le quiero agradecer que nos haya acompañado hoy día. Y voy a pasar, secretario. Muchas gracias, don Álvaro. Muchas Vamos gracias a pasar, señores muy amable. Vamos a pasar a la tabla de la próxima semana y concluimos porque nos quedan 3 minutos. A ver, la próxima semana vamos a continuar con la discusión del boletín 12.748-17 y quienes están invitados son de la Corporación Humanas, Marisela Santana y Camila Maturana, y para seguir discutiendo sobre el concepto de derechos humanos va a estar la abogada Magdalena Garcés y Nancy Yáñez. Son las personas que vienen en la lista de los y les personas que hemos inscrito cada una y uno de los diputados y diputadas. Comparto con ustedes que estos son los invitados, se va a enviar la tabla la próxima semana. Les quiero agradecer a quienes estuvimos porque fue bastante menos la presencia y se da por terminada la sesión de hoy día. Muchas gracias.